Hola a todos, soy Abraham García, ya sabéis que estoy dedicado a hacer genealogías especializadas en encontrar un criptojudío o un judío en vuestro árbol genealógico y la página web es raicesjudías.com con guión en medio y vamos a empezar con nuestro estudio semanal de la parasha de la semana que es Aharei Mot con el Raf Natan Menashe. Raf, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Abraham? Moadim Lesimja Sameach. Ya estamos llegando al Hazme. Estamos último día de grabando Pesach. Y entre bueno, pasó entre medio de rápido, la fiesta. una fiesta grandiosa. Y seguimos estudiando la pera ya entonces. Ala, ala, vamos con nuestro Muy bien, propósito. Bueno, perfecto. pues la parashá de la semana voy a compartirla en Sahareimot, ¿correcto? Exactamente. Vamos a ver los temas de la pera ya. Ya nos estamos preparando para la pera ya, que vamos a leer este Shabbat. Parashat Aharemot. A veces se lee también con Kedoshim juntas y a veces se leen separadas. Este año se leen separadas. Aharemot significa luego de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan que habían muerto Nadab y Abiú? Eso había sido en Parashat Shemini, hace como 3 Perashot, pero lo que viene a decir acá parece que fue exactamente después de eso. Por eso se llama, Justo. vamos a ver cuáles son los temas de la Perashá. Vamos, 5 temas. Rafa, venga. Tema número 1, el Vamos. servicio de Yom Kippur. El servicio de Yom Kippur, todo lo que tenga que ver con cómo era en el Bet HaMikdash y lo que se hacía, está en esta perashá. El segundo tema de la perashá, la prohibición de sacrificar fuera del tabernáculo. Del momento que teníamos el templo o el Mishkan, siempre solamente si se podían hacer korbanot, era solamente en ese lugar. Y afuera prohibido. El tercer tema de la perashá es la prohibición de comer sangre o carne que no sea kasher. ¿Está bien? O sea, está prohibido. En el judaísmo, obvio, la sangre, por eso se hace el salado para sacar la sangre. O directamente cuando se hace la yejirá, se cubre la sangre, el salado para sacar la sangre, cuando se hace asado también. La sangre representa la vida, el alma, y esto está prohibido consumir. Cuarto tema de la perashá, no ir detrás de las leyes de los paganos, sino encaminarse en las leyes de Dios. Interesante, es como una norma más general, más que una misvá, es algo más grande, como muchas misvot que tienen que ver con, hay cierto sendero que es el que Hashem quiere de nosotros y lo contrario a los idólatras. Y la última, el último tema, que es el que vamos a tratar hoy, las relaciones sexuales prohibidas en la Torah. O sea, en esta perashá se habla de que esto está prohibido, esto. Normalmente las consecuencias o el castigo lo va a hablar en Parashat Kedoshim. Pero en Jaremot están los preceptos, las prohibiciones, las mitzvot. Acá en este caso serían las prohibiciones. Relaciones sexuales prohibidas en el judaísmo. ¿Está bien? Vamos a Sí. este tema que me parece interesante. eh, y vamos a empezar Uy, Raf, le con escucho varias regular. preguntas. Se va al internet, no sé Uy, qué pasa. No, no se oye la voz vamos a fluida. ver. Espera. Quiero ver nada más acá cómo estamos. Oh, acá, Está bien, ¿no? a ver. Vamos. ¿Ahí me escuchas? Ahora Siempre, qué sí. lástima. Hoy esperemos que no pase nada. Vamos. Venga, vamos a Bueno, intentarlo. Preguntas vamos sobre con esto. Hareimot. Sí. Es un tema largo, el que vamos a analizar. Profundo. Eh, hago una introducción primero y después hago 6 preguntas. ¿Está bien? O 5 preguntas. Introducción. Venga. Las relaciones sexuales prohibidas es nuestro tema. En las parashiot de Aharemot y también de Kedoshim es abordado este tema. En Aharemot nos habla de las prohibiciones y en Kedoshim de los castigos para quienes las infringen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo dificultoso que es dominarse y no caer en la tentación sexual, hasta tal punto que los sabios afirmaron en Apostropus las Arayot. O sea, mira lo que le dijeron a los Jajamim. Dijeron, nadie está exento. Mira, palabras de los sabios, ¿eh? Nadie está exento, inclusive los grandes sabios, inclusive los grandes justos. Nadie está exento de caer en las tentaciones sexuales. Rambam explican en su libro Isurevia es un libro del Mishneh Torah de Rambam,
Y ahí Rambam trae todas las halajot. O sea, si uno querría saber todas las leyes concernientes a estas mitzvot, están en el libro Isurei Biá de Rambam. Capítulo 22, alajá 18, dice así. Para la mayoría de las personas no hay nada más difícil en la Torá que las relaciones sexuales prohibidas. O sea, como que es algo que la Torá se puso firme, pero la Torá sabe o sea, es muy importante respetarlo, y la Torá se puso firme porque sabe que la persona tiende a caer en cosas. Dijeron los sabios en el Talmud, tratado de Makot, el robo, una cosa es el robo, y el libertinaje sexual son cosas que la naturaleza humana codicia, y es difícil encontrar individuos que estén 100% limpios en estos dos temas. Fíjate que o sea, los jajamín saben que es algo que uno tiene que trabajar toda la vida, y nadie puede decir, yo ya estoy por encima de nadie. Nadie. Cualquiera puede caer. Fíjate, dijo dos cosas. Dijo el robo, porque hay todo tipo de robo, ¿no? También hacemos, o sea, sabemos que hay robar un elemento, sabemos que hay robar ideas, sabemos que hay robar el sueño, hay todo tipo de robos que ya hay cosas que uno dice, esto no se llama robar, pero también es robar. O sea, el robo y las libertinaje sexual, las dos que la Torá, los jajamín dicen, son cosas que mucha gente cae. Por eso la Torá es estricta, porque quiere formar una buena sociedad. Debido a estos peligros importantes, el ser humano esté atento y a la defensiva en estos temas. Dominar su impulso, apartar de su mente pensamientos incorrectos, para poder mantenerse a salvo de caer en ellos. Dice los jajamín también, el exceso de diversiones, el tiempo libre, la borrachera, el libertinaje, llevan a la depravación sexual. Es por ello que es conveniente apartarse de todo eso. También, o sea, acá dijeron, también hay como tiempos, o si la persona está en la tontera, es más probable que caigan esas cosas, pero si es una persona más seria y está en lo importante, o está en idealismo, es menos probable que caiga. Pero por eso no entrar, que trate de llenar su corazón y su mente con pensamientos de Torah. De verdad, cuanto más está tu mente llena de pensamientos correctos, menos probabilidades tenés de pecar, ¿no? Mirá lo que dijeron, pensamientos de Torah y sabiduría. Pues cuando están vacíos de estos valores, la lujuria y la excitación se apoderan de la persona. El Talmud cita 2 o 3 casos, la Guemará, en la Guemará, que grandes sabios se veían a sí mismos inmunes a las tentaciones sexuales y se vanagloriaban de su autocontrol. O sea, como que él dijo, como que habían varios rabanín que dijeron, ¿qué es lo que la Torah dice? ¿Qué y ellos rabanín se vieron a sí mismos y dijeron, pero esto en mí no existe, o sea, ya estoy trabajando sobre la Torah, mejorarme como ser humano, eso en mí ya está superado 100%, nunca me puede pasar. Había como 3 rabanín. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Guemará? Entonces nos cuenta que Dios los puso a prueba. Y a pesar que al final no cayeron, fue extremadamente difícil contenerse. Hay un ejemplo, no sé, que de repente va Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es un sadik, que no está en eso, dijo nada que ver. Y de repente como que, no sé, no me acuerdo el más, como que había una mujer muy linda encima de un árbol, pero una belleza. Y de repente empieza a trepar el árbol. O sea, él pensó, dijo, yo estoy inmune, esto, nunca voy a caer en esto. No, que nadie diga que no. Eso es parte del instinto humano. Eso es lo que vamos a analizar ahora. La moraleja a tener en cuenta es que si estos sabios, con su gran nivel espiritual, ni siquiera ellos estaban exentos y les era difícil contenerse, con más razón, nosotros debemos tener mucho cuidado y no confiarnos demasiado. La gravedad del libertinaje sexual lo podemos deducir del castigo que la Torah le otorga a aquello que lo transgrede. O sea, ¿cómo sé cuán grave es esto a los ojos de la Torah? Uno de los puntos, a veces, para saber cuán grave es ver el castigo que tiene, ¿no? Si el castigo es más grave, es porque, o sea, si el castigo es más grave es porque eso es muy grave. Y si el castigo es menos grave, es porque eso es menos grave. O sea,
Una de las maneras de ver que esto es muy grave en la Torá es los castigos que hay. Muchas de las transgresiones de las relaciones sexuales prohibidas tienen hasta la pena capital, hasta la pena de muerte. No solo esos, obvio que para que se dé la pena tenía que haber un montón de condiciones y tenía que haber testigos y que le dijeron que no lo hagas y él dijo no me importa. Obvio que era casi imposible, pero en teoría y también a nivel podía pasar. Y si la Torá le dio esta pena es porque es algo muy grave. No solo eso, sino que la Torá también nos impide mantener cualquier contacto físico con la mujer que le está prohibida a él. O sea, no solamente la relación sexual está prohibida, sino también cualquier contacto físico. ¿Está bien? Con una mujer que está prohibida para ese ser humano, hombre o mujer, lo que sea. A pesar que no mantengan relaciones sexuales. Por lo tanto, las preguntas que queremos contestar hoy son estas. Bueno, 5 preguntas importantes. Una, si el impulso sexual es algo tan fuerte y natural en el ser humano, ¿por qué la Torá es tan estricta, con tantos límites y con un castigo tan grave? Hasta el punto tal que comienda que se debe dejar matar, inclusive hay casos que se debe dejar matar antes de transgredirlas. ¿Se entiende la pregunta? Si es algo tan tibí, tan natural, tan fuerte, la Torá no tendría que tener en cuenta ese punto y por lo tanto ser menos severa. ¿Por qué? Porque es tan fuerte en el ser humano eso. ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Está bien? Y inclusive, inclusive hay casos que si te dicen haz esto, por ejemplo, hace adulterio o te matamos, la persona debería Elegir la muerte. elegir la muerte, o sea, para no transgredir, o sea, tan grave es el adulterio. ¿Está bien? Segundo, es parecida, pero si el tema sexual es tan grave, entonces, ¿por qué Dios nos creó con un impulso tan fuerte? O sea, si es tan grave, ¿sabes qué? Me hubiese Dios creado con un impulso más leve, y no, porque ahora me cuesta mucho esto. ¿Para qué es el impulso fuerte? Sí. Tercera pregunta. Si realmente el impulso sexual es tan fuerte, entonces, ¿por qué la Torah lo prohíbe? Sería la otra cara de la moneda. ¿Por qué Dios no nos creó con otra naturaleza o con un impulso menor? ¿Por qué la Torah no es menos estricta en estos temas? Sería parecida a la primera y la segunda. Cuarta, ¿por qué si se sumergen en estos pecados? Ahora voy a nivel, no solamente individual, a nivel social, a nivel sociedad. ¿Por qué si se sumergen en estos pecados, dice que será expulsado todo el pueblo de la tierra de Israel? ¡Wow! Hay varios casos de la Torá que hay que analizarlos en cada caso, ¿no? Que la Torá dice, si pasan por estas transgresiones, Dios los expulsará. No lo dice en todas las transgresiones, siempre normalmente en las peores de las peores, ¿no? Como la idolatría, pero también en esta, en relaciones incestuosas o relaciones prohibidas, la Torá dice, los expulsaré del lugar, o sea que es algo básico. ¿Por qué tiene que ser un castigo global, además del castigo personal? Y la última, la lujuria sexual. ¿Es algo que está prohibido por sí mismo o está prohibido porque es un tema tabú? Esta es otra pregunta que tenemos que analizar. O sea, la pregunta es si eso tiene algo malo en sí mismo o a lo mejor eso es algo malo. O sea, uno va a decir, no, es un tema, es tabú. O sea, como que en verdad no hay explicación, pero como que es inconscientemente la gente lo ve mal, pero si la Torah lo prohibió, porque es algo grave. Pero también quiero ver si es algo grave de por sí mismo, o porque también puede ser algo grave porque puede llegar a otras cosas. ¿Entendés? Eso quiero ver también. Depende de qué relación prohibida estamos hablando. ¿Se entendió las preguntas? Se entendieron. ¿El audio? El audio está ¿Está bien. A bien? veces se va, Raf, como que se traba el audio, pero bueno, no pasa nada. Vamos a seguir adelante y a ver si se Vamos. puede grabar. Si veo que no se le oye, que se le pierde, le aviso, ¿vale? Me avisas. Me levantas la mano, me avisas. Bueno, acorde, empezamos a la respuesta según los jajamín. ¿Está bien? Según el comentarista Rabí Obadia Sforno, fue un rab que vivió en Italia, gran sabio, alumnos, no presencial, pero sí alumnos de grandes maestros como Maimónides y como Nachmanides, alumno de Rambam y alumno de Ramban. Es lindo porque de repente te traen su explicación
a los dos. Es algo bastante interesante. La explicación de Rabí Ovadia Sforno. Él Raf, dice, Sforno es anterior a Maimónides. no, posterior. Por eso dije alumno Ah, vale, de vale, vale. Maimónides, pero no presencial, porque alumno por sus libros, ¿no? Sí, Y alumno de Nachmanides. ¿Está bien? Posterior a Rambam y posterior a Ramban. ¿Está bien? ok. El motivo por el cual la Torah pone tanto hincapié en las relaciones sexuales con los familiares, porque hay muchas relaciones sexuales que son con los familiares, ¿está bien? Sí, ¿Sabes qué? Sería muy importante, Ulay, rápidamente, pero ¿cuáles son las relaciones prohibidas? ¿Te las sí, planteo? sí. Va, Sí, porque para que además hay tengamos. un lío de familia de esto que no Mira, sabe muy la bien digo rápidamente, ¿eh? la suegra de la Dice así. nuera. Venga. Mira, no mantener relación sexual con el padre, no mantener relación sexual con la madre, no mantener relación sexual con la mujer de su padre, aunque no sea su madre, no mantener relación sexual con su hermana, no mantener relación sexual con la hija de su hijo, nieta, no mantener relaciones sexual con la hija de su hija, nieta, no mantener relaciones sexual con su hija, no mantener relación sexual con su hermana por parte de padre, no mantener relación sexual con la hermana de su padre, no mantener relación sexual con la hermana de su madre, ¿está bien? Tías, tíos, tías. No mantener relaciones sexuales con el hermano de su padre. No mantener relaciones sexuales con la mujer del hermano de su padre. No mantener relación sexual con la esposa de su hijo. No mantener relación sexual con la esposa de su hermano. Obvio que en estas muchas uno podría pasar por dos prohibiciones, porque si es casado también sería adulterio, o sea, pasaría por prohibición de porque es familiar y también porque es casado, pero también podría ser que no sea casado y también pasaría por la prohibición porque es familiar. No mantener relación sexual con una mujer y con su hija, no mantener relación sexual con una mujer y con la hija de su hija, no mantener relación sexual con una mujer y la hija de su hijo, no mantener relación sexual con dos hermanas, mientras una de ellas está con vida, no mantener relaciones sexuales con una mujer mientras está en su periodo, menstruando, no mantener relaciones homosexuales entre hombres, no mantener relaciones sexuales con animales y que las mujeres no tengan relaciones sexuales con animales. Obvio está la de adulterio, no sé si la dije rápido y no presté atención, pero ¿entendiste? Hay un montón. En total son arriba de 23, 24. ¿Está bien? 24. Ok, vale. No, creo 23 o 24. Bueno, vamos. Entonces, de nuevo, Rabí Obadiah Forno. ¿Por qué la Torá pone tanto hincapié en las relaciones sexuales con los familiares? Es debido a que esto es algo que le es muy accesible y que además puede gozar de cierta impunidad, pues es difícil que sea acusado por un ser querido. Fíjate, primero él dijo como que la Torá lo prohibió porque sería mucho, como que nadie se entera y sería algo como sexo fácil, digamos, algo así que podría pasar, y uno diría, nah, no pasa, ¿por qué pasa? Que Dios no lo permita, pero pasa tremendamente, y es gravísimo en familias. Y hay a veces que a lo mejor nadie dice nada, porque entonces, por eso la Torah se puso tan estricta con eso. ¿Está claro? Acá dijo, le es muy accesible y puede gozar de cierta impunidad. Por eso la Torah es estricta contra eso. ¿O sea, bien? O sea, eso sería muy, o sea, la Torah quiere frenar completamente eso y como eso sería fácil, entonces la Torah tiene que ponerse más estricta. Pero obvio que la Torah quiere frenarlo, ¿está bien? Si el sexo desenfrenado es algo tan malo, ¿está bien? Entonces, ¿por qué Dios nos creó con un impulso sexual tan fuerte? Podría haber sido menos fuerte. El motivo por el cual hace falta un impulso sexual tan fuerte es porque si no fuera así, entonces los seres humanos no se reproducirían. O sea, ya primer motivo es el tema que hace que traigamos hijos al mundo, ¿no? Sí, Marido y mujer, estamos juntos, tenemos hijos. Entonces, el impulso es fuerte porque Dios quiso que el mundo se multiplique y se reproduzca. Si a la sexualidad le quitáramos completamente el deseo, entonces el sentimiento a lo mejor sería de rechazo. Pero si no habría ese y sería ese deseo, que es muy fuerte, que Dios nos creó así, ¿por qué podría haber rechazo? No nos olvidemos que los órganos sexuales son precisamente las zonas más sucias y repelentes, ¿está bien? Del cuerpo, o sea, del cuerpo humano, pero gracias al deseo que es tan fuerte, es que puede ser superado
ese sentimiento de rechazo y de repelencia, y por lo tanto, si no fuera por esa fuerza de atracción, entonces no se acercaría uno al otro. Entonces, Dios hizo que sea muy fuerte para que tengamos hijos. Si no hubiese sido tan fuerte, a lo mejor no tendríamos ningún deseo, porque lógicamente sería no tener deseo en ese punto. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Este es el profundo sentido de un midrash. Mirá el midrash lo que dice, que cuenta que en la antigüedad los sabios habían pedido a Dios que anule el impulso sexual. Dijeron, como era tan grave que la gente caía eso, entonces los sabios dijeron, Dios, te pedimos que el impulso tan fuerte que hay en el ser humano lo debilites, que no exista más. Mirá lo que pasó. Dios accedió. Y lo que ocurrió es que las parejas se alejaron una del otro. ya no querían estar juntos. No tuvieron más hijos. De repente el pueblo se empieza, no hay hijos, no hay descendencia. Cuando vieron esto los sabios, rogaron a Dios para que restituya el deseo sexual. Y así el mundo continuó reproduciéndose. O sea, hasta acá está claro que eso es necesario. Todavía entonces tendríamos que decir, bueno, pero si es necesario y es tan fuerte, pero ¿qué hacemos para ahora limitar lo otro? ¿Está claro? Pero está claro porque es necesario. Bueno. En la naturaleza ocurre algo similar. Mirá, los frutos son de colores muy vistosos y atractivos. ¿Por qué los frutos de los árboles son tan vistosos? Con sabores muy dulces y ricos. Todo esto para que sea deseado y apetecido por los animalitos, los cuales los comerán, dejarán caer las semillitas en la tierra y así nacerá otro arbolito. Entonces, fue necesario para mantener la naturaleza. El apetito, de esta manera el deseo, el apetito y la delicia del fruto, la verdad que son un medio para que no se extingan los árboles. De esa manera se mantienen. El problema que surge es que los seres humanos desean disfrutar del placer, que es un medio, y no cumplir con el objetivo de ese placer. ¿Está bien? O sea, el objetivo sería para tener hijos. Y el placer es muy fuerte para eso. Pero ¿qué quiere el ser humano hoy en día? Quedarse con el placer y no tener los hijos. Todo el placer fue hecho especialmente para que el mundo esté, para que haya más seres humanos. A imagen y semejanza de Dios, que van en el camino de Hashem, tenemos un mundo hermoso, esa es la idea. Pero el ser humano, ¿qué quiere? Quiere quedarse con el placer y no quiere quedarse con el fin. Cabe aclarar que para el judaísmo, el objetivo de la sexualidad sana en el matrimonio no solamente es la reproducción, eso también hay que aclarar. Entonces solamente, o sea, si no es para tener hijos, no puedo estar con mi esposa. No, no, no. En el judaísmo también se tiene placer y también es parte de la necesidad fisiológica o psicológica del ser humano, de atracción, de amarse, de quererse. Está bien, eso, en el judaísmo no decimos que eso no, no decimos como a lo mejor, no sé, el catolicismo, ¿no? El religato, el cura y la monja, que el ideal es casarte con Dios, ¿no? No. El judaísmo es, nos casamos entre nosotros y así nos complementamos. Y si no somos medio, no somos enteros. Enteros somos cuando nos casamos. Sigo. O sea, que no estoy tampoco en contra exagerado de Dios quiso que tengamos placer y perfecto. Nada más que quede bien claro cuál es el fin. Esta explicación se refiere al aspecto práctico del tema. Sin embargo, o sea, esto es lo que explicamos ahora fue algo práctico. Sin embargo, el sabio rabino Abraham Ibn Ezra, otro gran, este sí es anterior a Rambam y a Ramban, este es anterior. Anterior o al mismo tiempo, creo que es un poco anterior, Yo creo que es posterior, Apunta ¿eh? Creo que es posterior. Ibn Ezra creo que es posterior a No, Rambam. No, porque Bueno, es da igual. de la época de Rabbi Alevi. De Rabbi Alevi también es ahí. Bueno, habría que ver. Después nos fijamos. Sin embargo, el sabio rabino Abraham Ibn Ezra amputa también al aspecto filosófico de esta prohibición. A ver el aspecto filosófico. Él dice que el objetivo es tratar de limitar la sexualidad a los niveles mínimos indispensables. O sea, obvio que hay que darle su lugar, pero que no sea exagerado y minimizarlo. ¿Por qué? Si el ser humano está consagrado constantemente a la adquisición de los placeres, entonces pierde su superioridad intelectual. Mirá qué interesante, ¿eh? Y desciende al nivel de los animalitos,
se sumerge en el mundo materialista y abandona la posibilidad de elevarse y trascender más allá de las fronteras de la materia. Cuanto más surgido está en el mundo del placer, más difícil le será concentrarse en temas elevados. Y lo mismo viceversa. Rabia Brava dice, mira, no es que tiene algo malo en sí mismo necesariamente. Hay cosas que sí, como el adulterio, pero habría que ver si todo. Pero ¿por qué la Torah lo limita, el tema sexual? Porque si uno estaría sumergido en eso, no habría lugar para lo espiritual, porque la materia tira. ¿Y qué quiere Dios? Que desarrollemos nuestro alma. Entonces, Lo perdí, Raf, lo perdí. Le perdí creo que lo ha puesto en silencio. por la llamada, voy a interrumpir que no haya llamadas. Ok. Espera, segundo. No molestar, ¿no? No molestar. Ya está. ¿Ahí me escuchás? Sí, Era que aviso a mi esposa, que era mi sí, hija, no hay que problema. Sí, sí, no hay problema. llamó Shiri, que de Shira y Mami. Debe ser que ya llegó. Bueno, seguimos. Entonces, interesante la explicación, ¿entendés? Dice, mira, vos tenés que limitar estos puntos porque son puntos que la pasión arrastra. Vamos a decir, la pasión arrastra al ser humano. ¿Estamos de acuerdo? La materia arrastra. Los hombrí, los placeres materiales arrastran. Y Dios nos hizo con materia y con espíritu. Dios quiere que desarrollemos la parte espiritual para pegarnos más a los grandes ideales, a Dios. Y bueno, ¿y qué tiene de malo que la materia arrastre? ¿Cómo que tiene de malo? Es tan fuerte que no te va a dar lugar al otro. Entonces vas a dejar toda tu vida en lo material y nunca vas a trascender. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pongamos, primero es necesario, no decimos que no es necesario, porque el ser humano tiene cuerpo y alma, perfecto. ¿Y hay que darle al cuerpo lo que es del cuerpo? Sí. Hay que alimentar también. Pero Sin si podemos excesos. apuntar, claro, a que no haya acceso a lo necesario, y después tengo más tiempo para dedicarme a lo principal, perfecto. Es como decir, estudiar Torah y trabajar, ¿no? Si podés trabajar un mínimo y después estudiar muchísima Torah, y bueno, y si te alcanza, ¿no? Porque el objetivo no es trabajar por trabajar, el objetivo es trabajar para tener lo necesario para vivir. Pero si ya tengo lo necesario para vivir y ahora me puedo dedicar a estudiar Torah más tiempo, y mejor, porque estudiando Torah me apego a Dios y trasciendo más. Pero, ¿está bien? Entonces, puedo trabajar o 12 horas por día o puedo trabajar 8 horas por día. Entonces, no, si trabajando 8 te alcanza, trabaja 8, no trabajes 12, porque después seguro que no te queda ninguna hora para estudiar Torah. Queremos dedicarnos a lo espiritual, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Si analizamos la palabra que utiliza el texto para explicar el motivo por el cual debe abstenerse, ahora mira, palabras de la Perashá que dicen por qué debe abstenerse. Hay varias, ¿eh? O sea que hay varios motivos. Nos dice, y Mejaí, una dice, no poder, prohibido que hagas eso. Tu madre es, otra, Herba Abijai, la desnudez de tu padre es, Ajoteja es, tu hermana es. El denominador común es que se trata de tu familia. ¿Cómo es posible que haga esas cosas con ellos? Que se dejen enceguecer por la pasión hasta el punto tal que su placer egoísta no lo deja ver que está hundiendo a su propia familia. O sea, es obvio que es asqueroso, pero hay que decirlo, la Torah tiene que estar bien firme en estas cosas porque lamentablemente existe, hay familias que no hay padres que se propasan con sus hijos, es lo peor de lo peor. Pero la Torah, contundente, esto no puede existir. Esto arruina para todas, más los daños psicológicos que traen, daños, ¿no? A la familia, obvio. ¿Y por qué lo está haciendo? Por la pasión. Tremendo. La Torah bien estricta. Eso no puede pasar, es tu familia. Otras veces utiliza adjetivos como zimá, litzror, tumá, pensamientos malos, siembra odio, impureza. O sea que también en todas estas relaciones prohibidas hay todo tipo de esas cosas. El factor común es que la pasión no lo deja ver en forma clara y objetiva, que si bien va a obtener un placer inmediato, porque lo que está buscando es el placer momentáneo, por el otro lado está causando problemas, pero serios, serios, serios. Entonces, obvio que la Torah va a estar en contra, nunca, porque la Torah hay que formar, hacer una buena persona, una buena sociedad. Entonces eso tiene que estar bien en contra, estricto. Ramam en su libro
Guía de los Perplejos, Morea Nebuchim. Tomo 3, capítulo 49. En el tomo 3, al final, Rambam habla, todos los últimos capítulos son el sentido de las mitzvot. Trae como, no sé, 14 o 20 capítulos divide todas las 613 mitzvot en temas. O sea, esta mitzvah entra en este tema. Esta mitzvah entra como los temas que la Torah quiere lograr, ¿entendés? O sea, mitzvot que apuntan a la santidad, a la elevación, mitzvot que apuntan a hacer una buena sociedad, mitzvot que apuntan a alejarte de la idolatría. O sea, hay muchos campos. Bueno, en el capítulo 49 dice que el motivo de las penas tan graves en esto es para poder disuadir a la persona enceguecida por el placer y que lo ayude a controlarse ante el sexo fácil y no cometa actos tan bajos. O sea, uno de los puntos que el castigo sea grave, ¿para qué es? Porque cuando una persona sabe que ahí puede tener el máximo castigo, entonces la va a pensar mucho más. Si no, es, bueno, máximo caí. No, pero si sabe que el castigo es muy grande, se va a cuidar muchísimo más. Esa es la idea. Al tener un castigo tan drástico, esto servirá para que el individuo se abstenga del placer por el temor a la pena tan dura, pues no estará dispuesto a arriesgarse a un castigo tan grande por un poco de placer. Eso lo dice Rambam en el Moreh Nebuchim. Aparte de este motivo, Rambam agrega también el punto de vista de Ibn Ezra y sostiene que debe darse un límite a la pasión sexual, porque el libertinaje sexual arruina la sociedad. Otro, tal como le pasó al Imperio Romano. Fíjate, el Imperio Romano es un imperio fuerte, ¿no? Conquistador. ¿Y cuándo es el declive del Imperio Romano? Cuando ya estaban en la lujuria y en el placer, y ahí empezaron cada uno, ¿no? Y ahí, igual era malvado, y no tengo que caiga el Imperio por lo malvado que era, pero digo que ahí fue el declive del imperio, cuando estuvo en tonteras. Cuando están las tonteras, porque el libertinaje sexual arruina la sociedad. El exceso de pasión lo hará cometer adulterio, todo tipo de relaciones que generan violencia, ya sean violaciones, luchas entre un hombre y su prójimo para conservar o conquistar a una mujer, ¿no? Como en las películas, ¿no? Que todos pelean por ella y uno, ¿viste? A duelo y se mató uno al otro. Y eso es lo que pasa. También por este motivo es que la pena es tan grave para el que transgrede, pues está poniendo en riesgo la paz y el bienestar de la sociedad. O sea, es otro motivo acá. Yo quiero lograr una buena sociedad. Y como esos puntos tienen mucha fuerza y tienden a arruinar familias, tienden a arruinar sociedad, se pelean, traen peleas, traen guerras, entonces la Torah tiene que ser drástica en contra de eso para que no traigan esas consecuencias. Por lo tanto, el motivo por el cual la pena es tan drástica es, por un lado, para que sirva de disuasión y pueda controlarse. Y segundo, porque el daño que va a causar es muy grave. ¿Está bien? Uno es disuadir y controlarse, ese es un aspecto. Y otro aspecto es que lo que va a producir va a ser muy grave, y eso no queremos que pase algo así. ¿Entendés? Bueno. Precisamente uno de los aspectos por el cual el pueblo de Israel, ahora fíjate que dijo que si Am Israel tiene mucho de estas cosas, en algún momento puede ser expulsado de la tierra de Israel. O sea que hay un castigo individual a cada persona, pero también hay un castigo global, general, de la sociedad. Uno de los aspectos por el cual el pueblo de Israel se diferencia de los demás pueblos es por su conducta sexual. Fíjate, es uno de los puntos que más destaca a la nación de Israel de otras naciones. O sea, en otras naciones no existen tantas relaciones prohibidas, ¿no? Está lo básico. Y en Israel hay muchas, porque quieren elevarte en este aspecto, porque en este aspecto uno tiende a caer. A diferencia de otras naciones, no corremos detrás del sexo, al contrario, si bien es una sociedad básica del hombre, eso no quiere decir que sea un valor elevado, por lo tanto, es tolerado, pero debe ser contenido y con límites claros. Pues tanto el sexo como la comida, fíjate que Rama me escribió un libro que se llama Sefer HaKedushá. ¿Qué es Kedushá? Santidad. Santidad. En Sefer HaKedushá Raman pone todas las halajot, todas las leyes de los alimentos prohibidos y de sexo prohibido. ¿Por qué puso estos dos temas? Comida y sexo. Son temas materiales.
¿no? Son temas más a el nivel animalito que tenemos, no el nivel ser humano elevado, porque también somos como los animalitos en cierta manera. Entonces comer y sexo. ¿Y cómo lo llamo ese libro? Kedushá. Porque si en esos temas te limitás y te elevás, y eso te da Kedushá. Por lo tanto, es tolerado, pero debe ser contenido y con límites claros. Pues tanto el sexo como la comida es lo que más nos asemejan a los animales. Y nosotros los humanos tenemos que diferenciarnos de ellos. Claro, porque en eso somos más que el animalito, ¿no? Si no, seríamos como un animalito más. Hay quien dice, mira, hay una aplicación muy interesante que la Torah permite comer carne, ¿no? El ser humano, pero dice que si el ser humano se comporta como un animalito, como que no tendría permitido comer carne, porque vos que sos más que el animalito, sos igual que el animalito, entonces como, o sea, solamente si está en el nivel elevado de entender, ir en el camino de Dios y hacer un mundo mejor, entonces él está por encima del animalito, entonces puede comer del animalito, si no, no, interesante. Dice segundo. Por lo tanto, debemos dedicarnos y cultivar aquel aspecto que nos hace más elevados que los demás seres vivos. En cambio, al regirse por los placeres, correr detrás de la comida o de la pasión sexual, se estaría rebajando al nivel de los animalitos, dejando de lado el aspecto, como lo llamamos en hebreo, Tselem Elohim, ¿no? Imagen y semejanza de Dios, entre comillas, ¿no? Estaría dejando de lado el aspecto de imagen y semejanza divina con el que fuimos creados, que es el que más tenemos que desarrollar, porque al fin y al cabo todo es para desarrollar ese aspecto nuestro, ¿no? Que es el alma. En resumen, el pueblo de Israel debe ser un pueblo elevado. Esa elevación es precisamente lo que nos diferencia de los demás y lo que nos hace más humanos y menos animalitos. Si actuamos de esta manera, seremos un pueblo especial y elevado, cultivando nuestro aspecto más espiritual, lo que nos mantendrá más cercanos a Dios. Perfecto, eso es lo que queremos lograr. De lo contrario, seremos un pueblo como los demás, mundanos, cercanos a los animales, a su manera de actuar y relacionarse. Entonces, no estoy desarrollando mi objetivo, ¿no? Como ser humano. En lugar de salir a conquistar pueblos y civilizaciones, eso también es algo que siempre viste que hoy se habla mucho y con todo el antisemitismo que hay, hablan de Israel. Estaba escuchando a una persona que decía, el pueblo de Israel nunca fue imperialista, nunca quiso conquistar el mundo. Entonces, comparalo con el Islam. El Islam, que lo único que quieren es conquistar el mundo, destruir el mundo, todo es de ellos. Está. Es increíble que estén hablando mal del pueblo más santo que existe, que es el pueblo de Israel. Y de los otros, que es el peor de los peores, que lo único que quieren es conquistar, está todo bien, pero no se entiende nada. Está el mundo pata para arriba, todo al revés. Bueno, Todo paréntesis. mentiras por todos lados. Todo mentiras, sí, fake news. Todo. Ahora mira qué lindo. En lugar de salir a conquistar pueblos y civilizaciones, la Torá nos invita a que nos controlemos nosotros mismos y conquistemos, sí, pero ¿qué? Nuestras debilidades. Eso es lo que hay que conquistar. Kobesh et Yitzro. Si todos se controlan, entonces la sociedad será sana y elevada. Y para poder ser un buen líder, primero debe liderarse a sí mismo. Esto lo vemos con Yosef. Mirá qué lindo. Quien se controló y se contuvo ante la esposa de su amo y luego llegó a controlar a todo Egipto. O sea, el que sabe tener ese dominio también puede ser un buen líder. Por otro lado, vemos reyes muy sabios, como el rey Salomón, a quien la pasión Se lo llevó. lo hizo caer, lo dice, ¿no? El Tanaj. Obvio, no digo que hizo Teshuvá 100% después, pero en su momento cayó. O sea que también muy sabio puede caer si no se ponen límites a esas cosas. El plan de la Torá fue, en primer lugar, liberarnos físicamente de Egipto. Lo podemos relacionar con Pesaj. Primero, Dios nos quiere liberar de Egipto, no ser esclavos de nadie. Luego, en el monte Sinaí, con la entrega de la Torá, también Dios nos eleva, pero a otro nivel, para no ser esclavos, pero ahora de nuestras pasiones, no de otro pueblo, de nuestras pasiones. De esta manera, cuando no es esclavo de otros ni de sí mismo, entonces podrá elevarse y ser siervo de Dios. Dicen que la persona verdaderamente libre
es la que sabe dominar sus instintos. O sea que la verdadera libertad, ¿no? Porque si domino mi instinto, en verdad elijo lo correcto. O sea, si no domino, para que la visión de elección sea verdadera, tengo que ver la realidad bien. Pero si la estoy viendo desde la pasión, no la estoy viendo bien. Entonces no estoy eligiendo correctamente. Esto es lo que dice al final del Shema. Velotaturu, ajaré levavhem, ajaré enehem, ayeratem zonim ajarem. Y al final dice, ahora lo voy a traducir. Viten kedoshim levavhem. Mira cómo dice. No correrás detrás de vuestro corazón pensamientos incorrectos, ni detrás de vuestros ojos pasiones sexuales, prostituyéndose ante ellos. Y después termina. Entonces seréis santos para vuestro Dios. Es todo lo que dijimos, ¿no? Fíjate, dijo, no irás de todo esto. Y de todo esto, entonces vas a ser más... ¿Y cómo vas a terminar siendo? Más santo a Dios, es lo que dijimos. Me parece bueno como para traer pruebas de los pesujín, de lo que dijimos. Un punto más para tener en cuenta, luego de que nos menciona todas las relaciones sexuales prohibidas, en el versículo 18, capítulo 18, pasú 29, dice que la tierra no debe prostituirse, mi Shabbat cuidaréis. ¿Qué tiene que ver? ¿Entendí? La tierra no se tiene que prostituir, perfecto. Una tierra más, bien. Cumplirás mi Shabbat. No entendí. Pasó a otro tema, pero la Torah lo puso al lado. De O sea que todas hay un formas, tema... ¿cómo se prostituye la tierra? O sea, las personas, ¿vale? Pero la tierra, ¿qué se refiere? A las personas que viven, la tierra se No, prostituye. prostituir la tierra significa que la sociedad se prostituye. Yo lo explico así. Ah, Para una ok. sociedad no es lo que Dios quiere que haya en ese lugar. Pero, ¿por qué dijo mi Shabbat cuidaréis? Ahí va la explicación. Podemos preguntar, ¿qué relación tiene el Shabbat con la prostitución? ¿Qué tiene que ver? Son nada que ver. En realidad el tema de fondo es el mismo. Aquel que pone al placer físico como un ideal, la meta a alcanzar y el motivo de su vida, el placer físico. Entonces estará sumergido constantemente en el libertinaje sexual, en la persecución de trabajar sin parar, ni siquiera en Shabbat, ¿no? Porque si yo te digo en Shabbat un día no trabajás, y vos decís, y yo quiero tener más dinero, no me des un día de Shabbat, porque yo quiero trabajar y yo quiero lo material, yo quiero tener placeres. Pero el Shabbat te dice, no, hay un día especial que aspiramos a lo más elevado, entonces es el mismo motivo. Y todo el tema del límite en lo sexual era para dedicarnos a lo espiritual, que es santidad. ¿Y qué es el Shabbat? Una isla en el tiempo, ¿no? Un día en la semana que me dedico a lo espiritual, que me digo a mí mismo, el mundo material no es lo principal. Este individuo está apartado completamente de temas de Kedushá, si no hace eso. Elevación espiritual, no puede captar ni aceptar este concepto. Y en última instancia, está renegando también de Dios, que es elevado y que es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Aquel que está sumergido en el materialismo, pasiones y posesiones, está desconectado de lo elevado. ¿Está buena la definición? Cuanto más estoy sumergido en lo material, No, esto es lo estoy más... espiritual. Exacto. ¿Y cuál es el objetivo de la vida? Desarrollar lo Conectarse con espiritual. Hashem. Esto está claro porque la Torah le puso límites. Dios nos dio la tierra de Israel para que podamos ser un pueblo especial. ¿Para qué es la tierra de Israel? Es el lugar para la nación de Am Israel. ¿Para qué? Para ser un pueblo especial y elevado, distinto a todos los demás pueblos, con una escala de valores superiores, santos y apegados a Dios. No de que soy el mejor, superior, no, en el sentido de que el pueblo de Israel es luz para las naciones, ¿no? Somos ejemplo de a eso a seguir y que todo el mundo aprenda, perfecto. Y no correr detrás de nuestros impulsos como los animalitos. De esta manera, el animal no es malo, porque el animal tiene el impulso, que Dios lo hizo con los impulsos para reproducirse, pero el ser humano es más elevado, entonces eso tiene que evitar. De esta manera, nos convertiremos en un ejemplo para las demás naciones. Y por ello, Dios nos da esta tierra. Para eso la tierra de Israel, ¿eh? Es el lugar para la nación de Israel para que vayamos en el camino de Hashem, la Torah. Si no lo cumplimos, si nuestro objetivo es ser como los demás, o sea, ser materialistas y pasionales, entonces no tiene sentido que eche a los demás pueblos de esta tierra para dársela a otros
que actúan en forma similar. Con esto está explicando por qué echó a los canaanitas. ¿Por qué Dios echó a los canaanitas de la tierra de Israel? Porque tenían un pecado tan grande en las perversiones sexuales y en el tema de la idolatría y en relaciones humanas. Eran lo peor. Entonces Dios esperó 400 años. No mejoraba nada. Dijo, bueno, acá lo saco. Acá voy a poner a mi nación. Pero voy a poner a mi nación, pero yo quiero que mi nación vaya en el camino correcto. Y si mi nación de repente se equivoca y también cae en estas cosas, también los voy a expulsar. Y lo que sí Dios dijo que igual, esta tierra es para ustedes para siempre. Puede ser que nos expulse temporalmente y después volvemos, si mejoramos, está claro. Pero obvio que no tiene sentido que Dios expulse a estas naciones si la nación nueva que venga es igual. Es Entonces, igual. ¿para qué? No, acá quiere formar una buena nación, que es Baruch Hashem, el pueblo de Israel, que va en el camino de Hashem y que Baruch Hashem hoy en día va. No digo que estemos 100%, no estamos en la época del Mashiach, no, pero es un pueblo que tiene un montón de. O sea, sí. O sea, no digo que todos cumplimos toda la Torah, porque lamentablemente todavía toda Israel no cumple toda la Torah, pero ese es el objetivo. Pero tampoco estamos en un desastre. Estamos bastante bien y hay un montón de valores, un montón de ideales y a Israel va en el camino. No estamos en el top todavía, pero Baruch Hashem, intentando, eso estamos bien. Y Baruch Hashem, Hashem después de 2000 años nos devolvió la tierra de Israel. ¿Está bien? Y porque Dios a quién se la prometió, a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, que es el pueblo de Israel. Así que el Seguimos mundo no luchando por venga ella. a discutir. Y seguimos luchando, Raf. Tengo un par de preguntas. La primera Sí. pregunta, cuando ha nombrado las relaciones prohibidas, Sí, prohibido hermana con hermana, y tenemos a sí. Jacob, ¿no? O sea, hermana no puede Con ser hermano relación. está prohibido. ¿Y qué me preguntás? Jacob, que se Jacob. casó con dos hermanas, ¿no? Esto te explico. Pará. Primero dijimos que está prohibido hermano con hermana, eso sí. Ahora, otra prohibición es hermano con dos hermanas. Muy bien. Jacob, es verdad, se casó con dos hermanas, pero la Torah no había sido entregada todavía. Vale. Esto es desde la entrega de la Torah. Entonces todavía no estaba la prohibición. Pero es interesante porque en ese caso justamente podés ver por qué la Torah lo prohíbe. Fíjate los problemas que hubieron entre Rachel y Lea. ¿Te acuerdas que lo estudiamos? Chat hubo problemas porque puede traer envidia, celos. Entonces, Bueno, eso pasó muy, con la muy lógico. hermana y no con la hermana, porque si nos vamos a Abraham, también pasó con Abraham y Sara, o sea, con Todavía Sara no y fue entregada Bestor. la respuesta, tajante. La Torah fue entregada en el monte Sinaí. Hasta la entrega Vale, de la Torah en el monte Sinaí, todavía todo no, eso no estaba prohibido. no había Lo problema. único que estaba prohibido es como las mismos de la humanidad, que es lo básico, ¿está bien? Está bien. Ujú. Papá, hija, está bien, adulterio, no sé, eso sí está. Lo básico estaba prohibido. Pero esta prohibición todavía no estaba prohibida. Por eso no hay problema. Y también Pero del momento que fue entregada la Torah, para el pueblo de Israel está 100% prohibido. ¿Está claro? para los Goy, no. En otra palabra, para un no yehudí no está prohibido que se case con. Obvio, mejor que no y que no lo haga, pero no está en la prohibición de llevar a mismos de Noah no casarse con dos hermanas, por ejemplo. ¿Está bien? Vale. Para terminar. Sí, otra Tengo otra pregunta. pregunta, Raf. Sí. Me recuerda mucho esto a Pinjas, al episodio de Pinjas, ¿Por qué? porque, Ah, porque está se le bien. hace para caer, o sea, para conseguir derrotar Pinjas, o al sea, pueblo. Pinjas, había dos cosas, un episodio grave de idolatría y un episodio grave de promiscuidad sexual, Exacto, ¿no? y Exacto. o sea, supieron hacerle la debilidad, o sea, encontrar la debilidad al pueblo a través Exacto, de la tentación exactamente. sexual. Le trajo la debilidad, o sea, por consejo de Bilam, el pueblo cae en el pecado, ¿no? Y enseguida empieza la peste, o sea, como que vino el castigo. O sea, es verdad. Y Baruch Hashem, que Pinjas interviene y para la peste, porque hace justicia, el pueblo entiende que eso está muy mal y no siguen haciéndolo y ahí paró la peste. Eso, perfecto, tenés razón, sería un caso exacto, Muy bueno. Bueno, Ok. sigo para terminar. ¿Algo más querés preguntar? No, solo esas dos dudas que me habían Dos surgido a mí. acotaciones perfectas. De todo esto vemos que no hay cosa que destruya y arruine más a una sociedad, o sea, es de las cosas que más destruye una sociedad, que la perversión sexual. El judaísmo no predica suprimir nuestras necesidades básicas. Por el contrario, alabamos al Creador también por todo lo mundano que disfrutamos. Hace poco dijimos la bendición por los árboles frutales, ¿no? Los árboles que están en flores, lindo tener placer de la creación, de la naturaleza, perfecto. No está prohibido, al contrario, tenemos placer y disfrutar y alabamos a Dios.
Pero cuando nos entregamos a excesos materiales, nuestras necesidades físicas se transforman en vicios o adicciones. Nuestra función es demostrar la verdadera sabiduría que la Torá plantea al darnos estas leyes. No podemos consentir con aquellos que tienen ojos bajos, que no pueden ver más allá de sus hombros. Ellos afirman que todo el objetivo es adquirir placeres en este mundo y correr en pos de ellos. Claro, si para él es el objetivo de eso, él no va a entender por qué esto está mal, ¿no? Porque si el objetivo es eso, permitiéndose todo tipo de lujuria sexual. Al contrario, la Torá nos permite elevar nuestros ojos y nuestro horizonte a un plano más altruista y digno para el ser humano. ¿Está bien? O sea, lo que vimos fue el sentido más o menos de todas estas prohibiciones, que es en general apuntar a ser una sociedad lo más perfecta posible, un ser humano lo más perfecto posible, luchar para que no haya injusticias o que no hayan cosas malas que destruyen una sociedad y también que te destruyen tu alma, porque al estar sumergido en eso no va a trascender. Y fue interesante la conexión con Shabbat, que Shabbat apunta también a eso, a que entender que lo espiritual es el objetivo en nuestra vida, o sea, apegarnos a Dios. Obvio, disfrutando de este mundo, 100%, pero apegándonos a Hashem. Amén. ¿Está bien hasta aquí? Perfecto. Muy Raf. bien. Un placer, espero que se haya Igualmente, escuchado Raf. bien, ahora vamos a ver Sí, el audio. creo que se oye bastante bien. Baruch Hashem. Sí. Entonces, Hag Sameach, Haz y seguimos seguimos la la semana semana que que viene. viene. Chao, Raf, gracias. Un Saludos. abrazo. Chao. Gracias.